Hola queridos chicos, muy buenos días. Seguimos en esta semana meditando en la palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo 11 del segundo libro de Reyes. Te invitamos pues a que puedas juntamente con nosotros meditar en las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a DAC, Adolescentes hacia Cristo. En el capítulo 11 del segundo libro de Reyes vamos a seguir mirando ahora la experiencia y la vida de otros reyes más. Recordarás que en este tiempo el pueblo de Israel se había dividido en dos. 10 tribus estaban al norte y 2 tribus estaban al sur. Y entre estos dos grupos, dentro de la nación de Israel, había una terrible guerra civil. Los reinos del norte, las tribus del norte, se enfrentaban en guerras, no solamente con las tribus del sur, sino también se enfrentaban en guerras con los reinos que los rodeaban. Pero en este capítulo 11 vamos a mirar que en el reino del sur ya comienza ahora a suceder un tema muy interesante. Ocosías, que se menciona cómo muere y cómo vive en el capítulo 9, tiene una mamá que se llama Atalía. Y su mamá, al ver que Ocosías había fallecido, en lugar de velar y cuidar quién iba a suceder o quién iba a reemplazar a su hijo en el trono, Atalía, que era su mamá, quería el trono para ella. Por lo tanto, lleva a cabo un plan totalmente siniestro. Lo que hace Atalía es exterminar o buscar exterminar a todo varón de la descendencia de su hijo. ¿Por qué quería hacer esto? Porque ella quería establecerse en el trono de Judá y no moverse de ahí. Lo interesante de todo este desarrollo es que la hermana de Ocosías, que se llamaba Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Ocosías tenía un recién nacido aparentemente que se llamaba Joás y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey y lo escondió en la casa de Jehová. Imagínense la escena. La madre o la abuela llamada Atalía quiere matar al nieto llamado Joás para que el nieto no gobierne, sino quien gobierne sea la abuela. 6 años gobierna la abuela Atalía en el pueblo de Judá. Pero en el 7º año, después de estar 6 años oculto Joás en la casa de Dios, Joás es proclamado rey de Judá. Cuando la reina Atalía se entera de esta realidad, va corriendo, dice el versículo 14. Cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, hablando de Joás, y los príncipes y los trompeteros junto al rey Joás, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban la trompeta. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos a voz en cuello, gritando: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas de gobernantes el ejército y les dijo: sáquenla fuera del recinto del templo, matadla a espada. Atalía tenía que caer muerta porque no solamente hizo lo incorrecto delante de Dios, quiso tomar el reino por sus propias manos, y quien realmente retoma el control del pueblo de Judá es Dios mismo a través del servicio y el ministerio del sacerdote Joiada. Recordarán que Dios había establecido un pacto con David, y justamente esta división del reino entre los reinos del norte y del sur se había dado para que en el reino del sur, por amor a David, Dios iba a permanecer intacto el linaje de reinado del rey David. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos del rey David, su descendencia, iba a gobernar hasta que llegue el supremo descendiente de todo este linaje de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Es así como Dios retoma, no el control, pero retoma el poder del gobierno de Judá para la descendencia de David, a través del profeta o del sacerdote Joiada. Cuando esto sucede, cuando todo vuelve a encajar en el plan de Dios, miren los efectos y lo que realmente llega a ocurrir en el pueblo. Leamos el versículo 20, el versículo clave para nuestro
meditación del día de hoy. Dice que todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido a tal día muerta a espada junto a la casa del rey. Muere Atalía, muere el pecado, muere la sublevación, muere la rebelión contra la voluntad de Dios, y el pueblo recobra la paz, el regocijo y el reposo. Cuando la voluntad de Dios se lleva a cabo, definitivamente hay paz, definitivamente hay armonía. No quiere decir que no hayan sufrimientos, no quiere decir que no hayan problemas. Cuando la voluntad de Dios se lleva a cabo, en medio de esos problemas hay paz. En medio de esos sufrimientos llega a haber armonía. Porque la voluntad de Dios, cuando se llega a cumplir, esa voluntad es agradable, esa voluntad es perfecta. Quiere el Señor el día de hoy guiarnos a aceptar su voluntad, por muy dura que sea, por muy sufrida que sea, por muy dolorosa, por muy angustiante. Dios es el único que puede decidir libremente, sin que nadie le diga nada, qué cosa hacer y qué no hacer. Que el Señor nos ayude a someternos a su voluntad, para vivir en paz y para vivir en armonía y reposo. Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos el día de hoy a vivir en paz, a vivir en armonía, a vivir en una comunión plena contigo, porque estamos haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos chicos, por estar con nosotros, y seguimos animándote a que juntamente con cada uno de nosotros puedas meditar en la palabra de Dios. Tienes entre 12 u 11 años de edad hasta los 17 años, pues escríbenos para que formes parte de nuestros grupos pequeños. Somos parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Chao.